Tengo una idea original en mi cabeza, mi gran cabeza. Otra vez fallé el examen de admisión de la universidad. Me siento inútil. Mis familiares y amigos dicen que no pasa nada. Aún así, sigo sin sentirme bien. Tengo que hacer algo. Estoy gordo, sin rasurarme. Debería saltar la cuerda. Quizá probar algo interesante con mi cabello. Para ser guapo, solo basta un buen cabello. Quizás sí consiga novia. No tengo novia, y la única que tuve fue a distancia y me bloqueó de todos lados. A veces pienso que ella me odia. Aún pienso en ella. Aún la amo. Tengo que hacer algo con ese amor. Con las justas he escrito 2 hojas de mi guión, pero tengo hojas y hojas de ideas con las que no he hecho nada. Varias de mis obras favoritas inspiran mi guión. Muchas de ellas son odiadas, muchas porque no son buenas adaptaciones. Aún así amo esas obras. De eso podría empezar a hablar y hacer algo. Tengo que hacer algo. Tengo que. I can see his sadness. It's lovely. Well, I'm just tired, that's all. That's my problem. Últimamente he estado muy conflictuado sobre cuál es el significado del amor en el universo. Y por eso no he podido avanzar con este video que tenía prometido a mi mamá, a mis amigos y a mí mismo de hacer. No solo amor de pareja, pero amor hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia una idea, hacia ti mismo y más. Eso, ya que se puede decir que el amor es lo que nos hace felices como humanos, pero si se supone que la felicidad surge de una reacción química en el cerebro, ¿significa que el amor no es la respuesta? ¿Significa que he vivido engañándome a mí mismo desde hace 2 años donde me vino esa idea a la mente? Eso me puso bastante mal durante 2 semanas. ¿Algo cursi? Tal vez. Pero ya lo verán. Y me puse a pensar sobre el hecho que una de las cosas que tiene de especial el amor, aparte de ser inherentemente bueno en su esencia, aunque como la ciencia pueda construir o destruir, es el hecho que es una elección perpetuamente libre, que nos permite entender lo que amamos no ciegamente como un fanático que cree que lo que ama es perfecto, que no puede cambiar o incluso poder amar algo diferente a eso que tanto ama. Tengo que estudiar más sobre el tema del amor, pero por ahora esa respuesta me satisface. Lo sé, soy tan patético que no tengo nada mejor que hacer que estar pensando y repensando lo que significa el amor en vez de ponerme a ganar algo de dinero o estudiar en algo realmente útil para poder postular otra vez a la universidad, esta vez ingresar y no ser una decepción para quienes me aman. Creo que me proyecté mucho ahí. Bueno, el punto es que de eso surgieron cambios en mí como el hecho que deteste la palabra fan, ya que un fanático es alguien que ama ciegamente, y si lo que dije con anterioridad es cierto, pues ese amor no es verdadero. Y es algo que veo mucho en los grandes fandoms con las adaptaciones de una obra que ellos amen. El estándar para decir que una obra que adapta a otra es buena o no recae en la fidelidad. Si esto pasó como en el material original y no tanto por la obra en sí. El estándar para decir que una obra que adapte a otra es buena o no recae en la fidelidad. Si esto pasó como en el material original y no tanto por la obra en sí. Es algo que este año pasado ha estado bastante presente en los temas de conversación en el tipo de personas con las que me relaciono. Pero entendí que la fidelidad no importa. No, I didn't want to do that this time. It's someone else's material. I have a responsibility to Susan. Anyway, I wanted to grow as a writer. Adaptación significa cambio. Y medir una obra por qué tan poco cambió no tiene ningún sentido. Puede que te guste menos o no, pero eso no la hace mejor o peor objetivamente. Solo diferente. Y algo que dijo uno de mis directores favoritos, el cual es bastante divisivo ya que es criticado por la calidad de sus adaptaciones, las cuales amo bastante, es que lo genial de una cámara es que cada persona va a sacar una foto diferente de esa misma cámara. Y eso es precioso, es algo hermoso la verdad. Y me puse a pensar más y más sobre la idea de adaptación y se me vino una epifanía. Todo es una adaptación. No, but it's easier for plants. I mean, they have no memory. You know, they just move on to whatever's next. With a person,
Adapting is almost shameful. It's like running away. El término adaptación cinematográfica, más que algo realmente importante para estudiar una obra, es más un término para el problema de los derechos de autor, donde no puedes usar un personaje con el mismo nombre y el mismo look, pero sí crear un personaje original que tiene los mismos conflictos, personalidad y arco que ese que no pudiste agarrar por derechos de autor. Y eso es muy limitante artísticamente. Entiendo que vivimos en un mundo donde la piratería y el plagio es una amenaza real. Yo lo sé. Pero también es mentir el decir que todas las ideas son originales y no nacen de algo ya existente. Creo que es mejor aceptar que todo, en menor o mayor medida, tiene algo de adaptación. Que dependa del artista si quiere o no quiere usar una u otra cosa de otro personaje. Y eso está bien. Eso une todas las obras. Eso es hermoso. Amo eso. Therefore, I should infer from analogy that probably all the organic beings which have ever lived on this earth have descended from some one primordial form into which life was first breathed. El mundo sería aburrido si todos fuéramos iguales. Y es bello ver cómo todos venimos de un lugar en común para al final ser tan diferentes unos de otros. Y creo que esa es la respuesta que he estado buscando a esas 2 semanas de estrés continuo. El amor te hace diferente. No tengas miedo de amar. Ese amor tú lo escogiste. Ese amor es tuyo. Nadie tiene el derecho de quitarte. Amor. She thought you were pathetic. That was her business, not mine. You are what you love, not what loves you. That's what I decided a long time ago.